Son exactamente las 7:50 de la mañana. Nosotros estamos acá en Primera Página conversando con el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, y nuestro compañero Elvis Riva desde lo que es el aula magna de la Universidad de los Andes. Habíamos dejado, o mejor dicho, Elvis, habías dejado una interrogante al aire con respecto al comunicado de la Asociación Venezolana de Rectores, AVERU. Con ese tema vamos a comenzar este segmento. Sí, así es. Continuamos aquí con el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci. Rector, le preguntaba antes de ir al corte comercial cuál es su posición como rector de esta ilustre universidad con respecto a la posición de AVERU, con fecha 6 de marzo, fue el último comunicado, y por supuesto con respecto a la situación por la que atraviesa el país actualmente. No quisiera iniciar el tema sin antes cerrar el anterior, y es hablar que nosotros hacemos mucha investigación, hacemos mucha extensión, mucha docencia, pero con muchísimas dificultades. Nosotros normalmente del presupuesto que solicitamos nos otorgan aproximadamente entre el 45 y 50% del presupuesto, del cual apenas un 5% se dedica a gastos de funcionamiento, vale decir gastos de inversión. Con esas limitaciones y otras limitaciones, esta universidad está cumpliendo con el país, sobre todo con los venezolanos. Y sobre el remitido de AVERU hay que resaltar, señores, este no es el único remitido de AVERU, hay dos remitidos. El primer remitido de AVERU fue del 16 de febrero, salió en prensa el 16 de febrero, a donde éramos solidarios. Básicamente lo que planteaba era la solidaridad con aquellas personas que promueven la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, el derecho a la protesta, el Estado de Derecho y la justicia. Y ahorita, el 9 de marzo, la Asociación Venezolana de Rectores, y es importante que el público que nos escuche lo sepa, la Asociación Venezolana de Rectores, AVERU, está conformada por rectores electos democráticamente, no nombrados por el ministro de turno, y esto hay que señalarlo, y por esa razón es que somos universidades autónomas. Y en este remitido, en el último, hay un respaldo a los justos reclamos de los estudiantes. Hay que recordar que los estudiantes están luchando por su futuro, un rechazo a la violencia, condenar los excesos y pedir investigaciones serias e imparciales. Pero también llamamos al diálogo, pero un diálogo que parte del reconocimiento del otro, del respeto, de la prudencia, de la tolerancia. Y yo te decía fuera de cámara, aquí tarde o temprano hay que llegar al diálogo. Pero ¿por qué esperar? ¿Por qué no empezar un diálogo? Pero un diálogo cuando veamos una muestra de buena voluntad por parte del gobierno, por parte del Ejecutivo Nacional. Y siempre yo lo he planteado, ¿por qué no liberan los presos políticos? ¿Por qué no liberan a todos los estudiantes? ¿Por qué no desarman a todos estos grupos irregulares que, armados o no armados, agreden a civiles indefensos que protestan pacíficamente? Yo creo que esta es la primera muestra de voluntad que tiene que dar el gobierno antes de sentarnos en una mesa de diálogo. Yo lo llamo una mesa de diálogo, no una conferencia de paz, porque la connotación de conferencia de paz habla de un monólogo, de unos panelistas que se dirigen a otro. Ahora, también este comunicado de AVERU pide que hayan señales inequívocas en el Ejecutivo Nacional y el Legislativo para resolver los grandes problemas que tiene el país, como el desabastecimiento, como la inseguridad. Bueno, son indicadores que da el mismo gobierno, casi cerca de 25.000 muertes violentas en el año 2013. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado de impunidad que no quedan, digamos, descubiertos, o estamos hablando del desabastecimiento, o estamos hablando del desempleo, que es por donde iniciamos esta conversación. Pero además que la Asamblea Nacional sea el foro para el debate plural y constructivo que produzca las soluciones que requiere este país, que existe una verdadera separación de poderes y que se designen los magistrados, rectores del Consejo Nacional de Universidades, titulares de los órganos del poder ciudadano, pero además que exista garantía para ejercer la libre expresión. Y finalmente, este remitido nos habla que en el marco de la autonomía hay que resolver el tema de la escasez presupuestaria de la que yo antes hablaba. El problema de las elecciones universitarias. Queremos elecciones, pero conforme a lo que expresa la Constitución de la República. Rector, muy pero buenos días. También queremos que haya desarrollo académico. Sí, dígame. Muy buenos días, le habla Carolina Pereira, bienvenido a Primera Página. Muy bueno. Muchísimas gracias, Carolina. Bienvenida a la Universidad de los Andes. Muchísimas gracias. Rector, una pregunta básica. Ustedes hablan de diálogo, pero para que haya diálogo se necesita respeto, además identificar, reconocer a la otra persona. ¿Eso existe en Venezuela en este momento en ambas partes?
Mira, yo creo que eso es lo que estamos pidiendo, realmente acciones concretas para que pueda existir este reconocimiento, para que realmente desde el gobierno central puedan darse estas mesas que son las únicas que van a resolver. Y creo que la mejor forma de iniciar este diálogo, lo repito, para que exista ese respeto, es desarmar todos estos grupos, todos estos colectivos del terror, estos grupos que armados o no armados, repito, están agrediendo a civiles indefensos. Muy bien, rector, finalmente, ya para concluir la entrevista, ¿cuál es su llamado? Hay una situación evidentemente de violencia en el país, más de 20 personas fallecidas, muchísimos heridos, personas detenidas. ¿Cuál es su exhorto quizás a estas personas que se encuentran en la calle, grupos armados, violentos? Mire, el exhorto es el exhorto que puede salir de una universidad, que es la casa que vence la sombra, es la casa del conocimiento, es la casa de la razón, es la casa que debe llamar a la paz, a la construcción de escenario para la paz, pero construcción sustentado en el respeto, construcción sustentada en acciones concretas, que se desarmen a todos estos colectivos, que cada una de las partes deponga las actitudes. Un diálogo significa que ese reconocimiento tiene que entenderse como ceder de ambas partes, pero además dar muestras de buena voluntad. Y si el diálogo lo está llamando el gobierno, yo creo que ya yo he dicho cómo debe iniciarse ese diálogo, y mis deseos como rector de esta universidad, mi deseo como vicepresidente de la Asociación Venezolana de Rectores, es que realmente tengamos un clima de paz, un clima de armonía, y que permita resolver los problemas que originaron todo esto, porque en este momento pareciera que los problemas que tenemos son las barricadas, son las protestas. No, señores, los problemas reales que tenemos en este país es el problema de la inseguridad, el problema del desabastecimiento, del desempleo, el estado en el que están nuestros hospitales, el estado en que están nuestras universidades e instituciones de educación. Y pare usted de contar, esos son los reales problemas, no los problemas que estamos confrontando en la calle. Y que todos estos problemas se originan protesta, una gota que derramó el vaso de agua, que fue el intento de violación de una joven en el Táchira, desencadenó una serie de actos violentos que hay que reconocer que en algunos casos hay exceso, pero hay exceso en las fuerzas públicas. Y las fuerzas públicas tienen que reprimir necesariamente a todos estos grupos parapoliciales, o como se les quiera llamar, pero tienen que desarmar, desactivar a estos grupos para que la ciudadanía retorne a la paz. Bien, fueron palabras de Mario Bonucci, rector de la Universidad de los Andes, una universidad con 226 años ya de existencia, 229 años, y que atienden actualmente a más de 52.000 estudiantes provenientes de todo el país, y por supuesto aportes muy importantes en materia científica y de investigación. Nosotros con esto retornamos a los estudios. Muchísimas gracias a nuestro compañero Elvis Rivas desde la Universidad de los Andes, que tuvo la delicadeza y la gentileza de conversar con el rector de la Universidad de los Andes, el rector Mario Bonucci. Nosotros vamos a este momento, cuando son las 7:58 de la mañana, a una pausa publicitaria, pero enseguida regresamos con más acá en Primera Página.